que es de una década, el sonido que es característico de una década, la de los 90. Y vamos a hablar del homenaje, tributo que le quiere hacer un grupo, bueno, vamos a decir grupo Juanje, de Marbella, ¿no? Tú eres de Marbella, pero yo no soy de Marbella, pero la banda ensayamos todos de Málaga, aunque hay un inglés y de Londres y hay uno de Guadalajara, pero los otros dos componentes sí son de Málaga. Entonces, ¿qué decimos? ¿Le puedo decir banda local? De la provincia de Málaga, sí. Vale, la banda malagueña. Malagueña. La banda malagueña, si lo digo bien, Betterman. Efectivamente. Betterman, ¿por qué? Porque es un tema... Es una canción de Pearl Jam que se llama Better Man. Nosotros hacemos referencia a ese tema, de hecho lo tocamos, está dentro de nuestro repertorio, pero como somos 5, pues nosotros somos Betterman. Betterman es el plural de Betterman. Ahí está, vale. Van a actuar este sábado en el Premier, a partir de las 6 se abren las puertas, pero ya vosotros queréis que una vez se abran las puertas ya empezar... Más o menos, acá, nosotros tenemos la prueba de sonido a las 5, a las 6 abre puertas, que empecemos 6:30, entre las 6 y las 7, pero más tirando a las 6:30 diría yo. Ajá. Bueno, como decíamos, vamos a escuchar sonido grunge, el sonido característico de los 90 que tú me explicabas anteriormente, que es un sonido con las guitarras, un sonido muy específico de las guitarras. Cuéntame un poco, el sonido grunge, para aquellos que no tengamos el oído tan afinado. El sonido grunge, como has dicho tú, empezó en Seattle precisamente con bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, fueron varias bandas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sonido grunge en sí significa desaliñado, ¿no? Desaliñado o sucio. Y eso tiene mucho que ver con la época post-punk, podemos decir, en la que las guitarras pues tenían una afinación a lo mejor medio tono más baja las guitarras para que fuesen más pesadas, las canciones pues tenían una temática un poco más deprimente o más cotidianas, podríamos decir, porque veníamos de lo que era finales de los 80 con los pelos cardados, donde casi todas las canciones tenían que ver, eran letras bastante machistas, que todas tenían que ver con mujeres y con los machotes que éramos los hombres. Y empezó pues esta música que no se lo esperaba a ninguna de las bandas que provenían de allí de Seattle y que de repente, gracias a sobre todo su primera figura más conocida, que fue Kurt Cobain, pues se reflejó en todo el mundo. Quizás era el final de una década, os puedo decir, el final de la fiesta de los 80... y el principio de la fiesta de los 90, que se vivió mucho aquí en Marbella, por ejemplo. Sí, era como, se acabó la fiesta y es un poco todo el mundo hacia abajo, parece que estaba todo el mundo con el ánimo caído por los suelos. Pero eso allí, aquí como no entendíamos las letras, todos lo tarareábamos, no sabíamos mucho inglés, pues no dejaban de ser guitarreo muy contundente, entonces pues eso nos gustaba mucho. Además fue una época que aquí en Marbella se vivió muchísimo el grunge. Todos teníamos, o mucha gente teníamos el pelo largo, la estética grunge se copió muchísimo, muchas camisas de cuadro, botas militares, las chicas mucho el pelo corto también. Entonces, bueno, lo que te digo, como no entendíamos mucho las letras, pues para nosotros no fue deprimente, fue todo lo contrario, fue una época muy bonita. Ajá, y eso a ti fue el estilo que te marcó. Ese fue el estilo que me marcó, mis dos bandas favoritas son los Rolling Stones, de los 70, bueno, de cualquier época, pero sobre todo de la época de los 70, y Pearl Jam, que es mi banda favorita también. Entonces ya a ti, de los bandos, o de Beatles o Rolling Stones, claro, de los Rolling. De los Rolling, vamos, a mí me gusta la música en general, pero sí, si tuviese que elegir sería los Rolling. Bueno, de los Rolling, que es una banda que ha perdurado, que sus integrantes han seguido, bueno, ya uno ya se nos fue, pero Pearl Jam ocurre más o menos lo mismo, porque me comentabas que dentro de los grupos grunge, curiosamente, aunque sea una anécdota luctuosa, pero que muy pocos los cantantes no duraban. No, efectivamente, se puede decir eso, que hay 5 bandas grunge que fueron las que más marcaron, y de las 5, que pues eso, Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, no me acuerdo ahora mismo cuál es, y Nirvana, perdón, sus 4 cantantes fallecieron por distintas circunstancias, 2 de ellos, por ejemplo, por suicidio, otros 2 por sobredosis, y el único cantante que queda vivo de esas 5 bandas es precisamente Eddie Vedder de Pearl Jam, que llevan 31 años en activo. Bueno, me comentabas también que Pearl Jam ha evolucionado de ese sonido grunge del principio a un sonido más rockero. Os pregunto,
El sábado vamos también a ver esa evolución de Pearl Jam. Sí, sí vamos a ver esa evolución en el sentido de que nosotros no nos hemos quedado solo en los primeros discos de Pearl Jam. Por ejemplo, no tenemos en el repertorio, aunque seguramente lo tengamos en un futuro, canciones del último disco, porque el último disco es muy reciente, es de la época de la pandemia, muy bueno, muy rockero, pero si nosotros hacemos una retrospectiva de sus... Tienen 11 álbumes, pues de sus 10 álbumes, más o menos, tocamos de todos alguna canción. Ajá, bueno, Entonces sí, con nosotros se puede ver la evolución en la música, en las letras y en el estilo que ha ido siguiendo Pearl Jam en estos 31 años. Bueno, ¿cómo sonáis en directo? Pues muy bien, como... No, digo, defíneme el directo vuestro. Dependiendo de dónde toquemos, el último concierto que dimos, por ejemplo, fue en una sala en Córdoba, sala M100, que es una sala muy grande de 800 personas. Según el sitio donde toquemos, pues nosotros llevamos un repertorio que se ajuste más a la sala, ¿no? Si es sala precisamente, pues es un repertorio más potente con menos baladas, podríamos decir. Si es a lo mejor en un bar o algo más íntimo, pues a lo mejor tiramos más para las baladas o a lo mejor reducimos los tempos de las canciones para que no sea tanta adrenalina. Para el del sábado va a ser potente. Vale, pues ya saben, váyanse haciendo ya la idea para aquellos. Yo creo que, bueno, tú te has movido mucho con el grupo de amigos. Yo sé que has movilizado mucho, Pues, lo que me toca, yo al ser de Marbella soy el que más conozco de gente de aquí y como te digo, aquí en Marbella se vivió tanto el grunge, yo espero y confío de que venga bastante gente que lo vivió mucho. Eso es un arma de doble filo, porque precisamente aquí en Marbella, al vivirse tanto y al conocerse tanto Pearl Jam, la gente conoce mucho las canciones. Entonces ahí son pruebas de fuego para ver que nosotros hacemos un tributo fiel a la banda. Vale, tributo. Tributo, nosotros somos bandas tributo. No es versión. No, nosotros es tributo a Pearl Jam. En las bandas tributos tratan de copiar el sonido y las mismas hacer versiones de lo que hace la banda. No hacemos variaciones de estructuras ni del sonido en sí. De hecho, nuestro cantante, Pedro, que es un chico de Guadalajara, su tono de voz es muy parecido al de Eddie Vedder. De hecho, yo siempre digo que es el único cantante de banda o tributo a Pearl Jam con certificado a Eddie Vedder, porque es un tono muy particular y se parece mucho. Igual nuestro guitarra solista, yo soy el guitarra rítmico, toca prácticamente igual que Mike McCready, que es un pedazo de guitarrista, de los mejores que hay en el mundo, y eso es el guitarrista principal de la banda. Bueno, para acercarnos a Pearl Jam, temazos que hay que escuchar. Pues depende de a quién le preguntes, pero siempre hay unos básicos que tienen que estar en una lista de Pearl Jam, como puede ser el Jeremy. A ver, si entro en Spotify y me pone This is los Pearl Jam. 5. Pues mira, los 5 que te iban a salir van a ser que tocamos los 5, Alive la primera, Jeremy, Black. Alive la tengo aquí, Black también. Yellow Ledbetter y Last Kiss. Vale, esas de ellas no las tengo. Pues esas son las 5 que vas a encontrar entre las 5 más escuchadas de Pearl Jam. Y esas 5 sí las tocamos. De esas 5 creo que 3 son del primer disco. Bueno, pues ese primer disco, como decíamos, marcado en esa década de los 90. Antes hablaba también de tu carrera, de tu carrera musical, porque es que Juanje trabaja más o menos con nosotros, con los medios, de alguna forma de decirlo, ¿no? Trabaja en el ayuntamiento, pero trabaja con nosotros directamente, y entonces tú has tenido también otros grupos que te has metido. Sí, yo desgraciadamente empecé a tocar la guitarra muy tarde, llevaré tocando la guitarra unos 12 años, no más, y la primera banda que... Hay que decir que Juanje es muy inquieto, porque aparte de tocar, aparte de músico, es bloguero viajero. Exacto, que Cuarentón Viajero. Tiene el blog Cuarentón Viajero, que YouTube. hace, lo último que tuviste era en Burdeos, ¿no? Creo que era en Francia. En Francia, sí. Estuviste en Francia. Sí, sí. Y luego también escritor de novela. Escritor que gracias a ti me asesoraste en un capítulo específico de la novela, que era de una rueda de prensa, y te lo pregunté a ti, y gracias a ti pues salí de un atolladero que tenía ahí que no terminaba de arrancar. Que es muy polifacético. Juanje, es que Juanje lo conocemos así, digo Juan Jesús Urbano tal, pues nada, Juanje. A mí me dicen Juan Jesús y parece que estoy trabajando. Pues yo te digo, y además es del Atlético de Madrid.
Exactamente, del Atleti. Y además es colchonero. A tope. A tope. Sufridor. Últimamente no, estás viviendo la época dorada. Hombre, últimamente no nos podemos quejar. ¿Y Cholista a muerte también? A ratos. A rato. Ay, Dios Cuando mío, gana- esto es un sacrilegio. Cuando gana el Atleti soy cholista. Hace poco he visto el documental de Amazon, que encima tengo la gran fortuna de que uno de mis grandes amigos y grandes artistas ha sido el que ha hecho la banda sonora, Jensi Aouz, que coincidí con él precisamente trabajando en medios en Madrid. Bueno, te voy a decir una cosa. Tú sabes dónde comenzó el cholismo, ¿no? ¿Cuál es la meca del cholismo? Empecé en Málaga. En la Rosaleda. Exacto. Ahí está. No sé, con un empate. Un empate. La meca del cholismo empezó en la Rosaleda, en un partido contra el Málaga, para que tú veas que los malaguitas también estamos ahí también. La flecha azul. Uf, la flecha azul. Creo que está por ahí perdida en un museo, no sé si todavía se mantiene o no, la flecha azul. Era el autobús mítico que llevaba al Málaga en aquellos años. Bueno, pues recordamos, en Premier, a partir de las 6, apertura de puertas, sobre las 6:30 empezará ya la banda a tocar para animar a todo el mundo a que, pues yo creo que es muy bueno lo de volver de nuevo a tener música en directo. Volver a tener música en directo y sobre todo volver a tener un sitio en Marbella que nos permita a los músicos tocar y que esté apostando tan fuerte como es Juan y como es el Premier, porque es muy, muy complicado encontrar sitios aquí en Marbella. Y luego escuchar quizás sonidos diferentes, me refiero porque quizás lo que se ha convertido en muy repetitivo, a lo mejor el flamenquito, la rumbita, que está bien, pero a veces no encuentras Sí, otros sonidos. Hay que abrir el abanico, evidentemente, o sea... últimamente, por ejemplo, las bandas han tocado bandas más indie en el Premier, como es Señor Torrance. Eso es lo bueno del Premier, que está buscando bandas de distintos géneros, no solo versiones como pueden ser versiones rockeras de los 70 o de los 60 y tal, sino pues en nuestro caso como banda tributo, que solo hacemos canciones de Pearl Jam, o bandas como te digo que es Señor Torrance o Trilobites, que hacen más indie. ¿Cuánto ensayáis? Para una semana que tenéis concierto, ¿aumentáis los ensayos? No, porque ya la banda está bastante rodada. Sí que es verdad que hemos tenido un refuerzo importante, porque desde el mes de octubre más o menos 2 integrantes se fueron de la banda por distintas circunstancias y entraron otros 2, como fueron el batería y el bajista. Ha sido brutal el trabajo que han tenido ellos 2, porque teníamos el concierto de Córdoba precisamente, y en un mes y medio se aprendieron el repertorio que llevábamos para Córdoba. O sea, se aprendieron, no sé si fueron 18 canciones, que es una barbaridad, o sea, teniendo en cuenta que nosotros tenemos nuestros trabajos aparte. Ahí sí que hubo más intensidad, pero a día de hoy, bueno, la banda está rodada y ensayamos una vez a la semana. Si vemos que no hace falta más, pues intentamos buscar otro, pero a día de hoy eso, hoy precisamente tenemos ensayo. Bueno, después de Premier, ¿tenéis alguna cosita más ya en cartera? Probablemente tengamos, a nosotros también nos lleva una productora que se llama Pre-Music o Prime Music, no sé nunca cómo se dice exactamente, y tenemos uno en mayo en Alhaurín, en una sala, porque con ellos vamos a sala. Y luego pues nada, estamos abiertos de lo que nos vaya saliendo. O sea que ahora mismo en mayo lo que tenemos en Premier, y esperemos que para marzo salga alguna cosita. Bueno, pues ya lo saben. Este sábado a partir de las 6 en Premier, pues ese tributo, o sea, sonido fiel, lo más fiel posible, o sea, prácticamente como si estuvieran viendo a Pearl Jam, pero en un espacio de una sala de conciertos. Hombre, yo creo que es una oportunidad muy buena para acercarse, y yo lo he dicho muchas veces, como estamos, ahora que ya estamos bajando de la sexta ola, por cierto, que ahora mientras estoy hablando contigo, voy a mirar si encuentro los datos de estas últimas horas, a ver cómo hay, bueno, ya los tengo por aquí. Es una buena oportunidad de volver de nuevo a reencontrarse con la música en directo, que yo me imagino que tú escuchas la Pearl Jam o el móvil tal, pero en directo. ¿Cuántas veces? No he preguntado nunca, ¿cuántas veces lo has visto? Pues mira, los he visto 2 y ahora en junio voy a verlos a Berlín otra vez. Los vi en el 96 en San Sebastián, los vi hace 3 años en Barcelona y tenía entradas para Berlín hace 2 años, pandemia por medio, nos han ido aplazando, y vuelvo ahora a verlos. Bueno, ¿A que está bien? Está bien, ya te digo. Bueno, pues Juan G,
mucha suerte Muchas gracias. y que salga todo muy bien el concierto, que la gente se anime. Y que se lo pasen bien. Nosotros lo que queremos es que la gente se lo pase bien. Bueno, pues que muchos de los que escuchaban el grunge en los 90 que vuelvan. Eso esperamos que la vuelvan, gente que se anime, vuelvan. y la gente que no lo haya escuchado, pues que también se animen a venir y a descubrirlo. Bueno, pues tenía yo por aquí, a ver, los datos que iba a daros los datos del COVID, pero no, al final no los tengo todavía, porque pensaba que lo habíamos publicado en nuestros perfiles en Twitter, no, pero lo que hemos publicado son otros datos que no son los de la pandemia, así que si lo quieren ver lo verán a partir de las 2:30 en Televisión Marbella, en los servicios informativos, y le darán cuenta de cómo ha ido la evolución de la pandemia en estas últimas 24 horas, pero nos quedamos con lo que teníamos la pasada jornada, con un descenso ya prácticamente ya casi ya estaremos por debajo del medio millar en cuanto a la incidencia, así que buenas noticias. Parece que la evolución sigue ya a la baja en esta sexta ola, así que parece que definitivamente ya estamos saliendo, así que eso son buenas noticias y un motivo más para no tener miedo y salir a la calle y volver un poquito a nuestra rutina. Se puede ir con mascarilla, ¿verdad, Juan? Por supuesto. Al concierto. Hay que tomárselo como el que va al cine. Ya está. Pues igual, y tomando medidas y tal, y pues exactamente igual como que el que va al cine o al teatro, es cultura. Eso es. Bueno, pues ya lo saben, propuesta para este fin de semana. Mira, si este fin de semana tienen, por ejemplo, desde Pearl Jam a Zenet, o sea que tenemos una variedad. A distintas horas que se pueden ir a los dos. Pues ya está. El sábado, bueno, vosotros el Zenet creo va a ser a las 8. Nosotros a las 6:30 llegan. Y si llegan tarde al de Zenet no pasa nada. Lo estoy viendo venir, el que vaya a los dos conciertos, va en el teatro. Bueno, Zenet, esto no. Bueno, fuera broma, que elijan, pero que no se queden en casa, que aprovechen para salir a la calle y disfrutar de la música en directo, que es un lujo que no podemos perder. Juanje, mucha suerte de nuevo. Muchas gracias. Venga.